Fiscalía y en qué tipo de delitos? Y en los delitos contra la persona, contra la salud, en el caso de la drogadicción, la propiedad y contra la seguridad rural. Son los 4 protocolos que acordamos para poder trabajar en común. Pero el sentido de esto, lo explicamos recién, es que a partir del año que viene, quien se encarga de la investigación van a ser los fiscales. Entonces la policía hasta ahora trabajaba con los jueces y desde el año que viene tiene que trabajar con los fiscales. Y lo que se viene haciendo hace ya más de un año es instruirnos mutuamente en las tareas de cada uno. Y luego de ese avance, establecer los protocolos de trabajo, que es lo que firmamos hoy. Y se plantea seguir avanzando en nuevos protocolos a partir de haber concluido estos y seguir trabajando en conjunto antes de tener que asumir juntos la tarea. ¿Qué ventaja va a traer para la policía? El señor fiscal de corte lo decía al final. Hoy la investigación, que es responsabilidad de los jueces, se hace caso a caso, pero la evolución de la delincuencia moderna ha llevado a la organización de los delincuentes de forma muy profunda y ha habido un desarrollo del crimen organizado. Entonces, analizar un delito que cayó en un juzgado es muy limitado. Lo que hay que investigar es a la banda, al grupo, que lo componen muchas personas que cometen una serie de delitos y están conectados uno con otro. Ayer se procesó un conjunto de gente que había participado en distintos delitos, homicidios, rapiñas, hurtos, y había elementos que los unía y que permitió descubrir eso, que era el uso de la misma arma. Pero hay otras cosas en común, que cuando uno investiga un caso, saltan puntas para otro caso, pero el juez actuante no tiene ese otro caso, tiene un caso. Y si la policía pide órdenes de allanamiento para seguir el otro caso, el juez no siempre la da porque no lo está tratando, está siguiendo otra cosa. Sin embargo, si se globaliza la investigación, permite la utilización de los recursos jurídicos mucho más fácilmente, que es lo que permite una parte de la investigación. La investigación no es que uno cometió un delito y la policía va y investiga por sí ante sí. Hay quien dirige la investigación. Hoy son los jueces. A partir del año que viene van a ser los fiscales. El señor fiscal de corte decía algo muy importante. Si solo cambia los fiscales por los jueces, no se logra esto. Tiene que haber la orden y el cambio de estatuto que permita globalizar la investigación. Y acá se manifestaba esa voluntad. Entonces, como esa voluntad está clara, para nosotros va a mejorar sustancialmente la posibilidad de la investigación a partir del año que viene. Y en la práctica, ¿cómo cambia el trabajo de la policía si la investigación la lleva adelante un fiscal? En la práctica, ¿cómo le cambia el trabajo a la policía? Y que el que va a estar junto con los policías, el que va a estar en la jefatura, junto al jefe, junto a los investigadores, va a ser el fiscal encargado de la investigación, no el juez. Y el fiscal de corte señalaba la independencia técnica de los jueces, que entonces no se iba a un sistema en el que todos los actores de la persecución penal coordinaran
y propusieran forma de actuación. Siendo los fiscales quienes se encarguen de eso, con otras características, yo creo que va a ser diferente. Pero además, uno ve cine, películas donde hay investigación criminal, y sea del país que sea, Estados Unidos, Europa, en Europa, Francia, Inglaterra, el encargado de la investigación es el fiscal. Es el fiscal. Y el fiscal, cuando entiende que tiene los elementos suficientes para hacer la acusación, hace la acusación ante el juez, ante la justicia. El abogado defiende, el fiscal acusa y el juez juzga. Hoy en nuestro sistema, el juez investiga, juzga para procesar, luego pena y luego hace el seguimiento de quien fue preso. No se puede, no es así la cosa. Además, el que investiga adquiere una convicción. Cuando adquirió la convicción, la defensa del abogado no tiene mucho efecto porque ya está convencido. Entonces va a juzga quien investigó. Y lo lógico en el mundo es que quien investiga acusa, pero el juez, oyendo la defensa y la acusación, saca sus conclusiones. Eso es mucho más lógico. A nosotros en el mundo nos critican enormemente por el sistema inquisitivo que tenemos y nos vienen pidiendo hace años que cambiemos hacia el sistema acusatorio. Quizás los ministros que más sentimos esa crítica en el mundo sea el canciller, el ministro de Educación y Cultura, que es el que tiene la Fiscalía, y el ministro del Interior, que continuamente nos dicen hasta cuándo van a seguir con eso, que es anacrónico totalmente. ¿Va a acelerar lo que va a presentar desde la Fiscalía el Ejecutivo, que es el protocolo y la categorización de los fiscales en la decisión del Ejecutivo para luego sea votado en el Parlamento? Porque quedan unos pocos meses para que entre el nuevo código. Bueno, nosotros compartimos lo que acaba de decir el señor fiscal de Corte, que nosotros promovemos esa votación, creemos que debe hacerse, pero bueno, es más, está en el paquete que le estamos presentando al presidente hoy mismo respecto a la seguridad. Nosotros creemos que la modificación, la mejora del sistema de persecución penal es una de las condiciones para mejorar la seguridad. Entonces nuestro paquete tiene 2 o 3 medidas en ese sentido y después tiene proyectos de ley que son 3 o 4 que van en el sentido de que las penas que se le dan, se le tipifica, las penas, el proceso que se tipifica a una persona, que indica un mínimo de años a cumplir y un máximo, se cumpla. Porque hace más de 25 años que la receta contra la inseguridad es aumentar las penas. Y son penas que aumentan en el papel. La rapiña aumentó de no sé cuántos años a 16. Pero quien comete una rapiña a veces sale en 8 meses, en un año. Entonces, ¿de qué sirve seguir discutiendo aumentar las penas sin que se discuta cómo se impide que salga sin haberse rehabilitado y que salga a delinquir, por lo tanto, quien fue procesado? Nuestro paquete de leyes va por ese lado, por poner limitantes a la libertad anticipada, en la medida que no está comprobado que la persona que va a salir en libertad no está realmente rehabilitada. Ese es un aspecto. Y otro aspecto también tiene que ver con esto. El senador Larrañaga propone aumentar las penas para el consumo de pasta base. Hace 2 años ya aumentamos las penas para quien consume pasta base. Y desde que se aumentó, nadie cumplió más pena por haber traficado pasta base. Me equivoqué, no es consumo de pasta base, quien vende pasta base, quien vende, el consumo no está penado.
pero nadie que vendía pasta base recibió una pena mayor porque el Instituto Técnico Forense no discrimina si está en presencia de pasta base o de cocaína. Y entonces el juez no tiene los elementos. Nosotros planteamos que ese análisis, además del Instituto Técnico Forense, lo pueda hacer la Policía Científica, que ya tiene no solo la posibilidad de determinar qué tipo de pasta base es, sino de qué país viene, y la Universidad de la República, que cualquiera de esos organismos pueda determinar ante qué drogas está. Y a partir de ahí sí se hace efectiva la ley que aumentó las penas, pero si no, no funciona. Entonces lo que hay que asegurar es que quien fue detenido, procesado y está en un centro de rehabilitación no salga en libertad si no se rehabilitó. De hoy, ¿esto puede hacer que la justicia falle de manera diferente? Porque usted discrepó, por ejemplo, con un fallo reciente de la justicia donde hubo un procesamiento por hurto y usted entiende que había elementos para un procesamiento por rapiña. Con esta firma de protocolo y una mejor investigación, ¿la justicia podrá tener más pruebas a la hora de fallar? ¿Eran suficientes las pruebas? No, la firma de los protocolos lo que facilita es la investigación y da elementos para la investigación, cómo actuar la policía y cómo actuar los fiscales. Lo que usted me pregunta es otra cosa y yo creo que no tiene que ver con esto, pero sí tiene que ver con una polémica de estos días. Yo creo que cuando se respondió a la policía y se me respondió a mí mostrando por televisión los hechos, el ministro de la Corte, el presidente de la Suprema Corte, mostrando los hechos que los tenía cerrados en circulitos, cuando señaló el circulito donde estaban las dos personas que estaban pegándole una paliza a quien robaron, dijo, estos son los que cometieron la rapiña. Lo dijo él, cometieron la rapiña. Nuestro problema es que los procesaron por hurto. El mismo presidente de la Corte dice, los que cometieron la rapiña, pero los procesaron por hurto y los dejaron en libertad porque eran cómplices del hurto, pero no era un hurto, era una rapiña. Entonces, nosotros eran 6 o 7 los involucrados, nosotros no pedimos que procesaran a los que no agarraron o a los que no identificaron, sino a los que vieron ahí y los agarraron, que el procesamiento fuera vinculado a rapiña, porque puede quedar en libertad por complicidad con un hurto, pero con complicidad con una rapiña como fue esa, que todo el mundo la vio en televisión, tenían que haber tenido prisión. Ese fue lo que nosotros dijimos, la respuesta que nos dieron tocaba aspectos que nosotros no cuestionamos. Nosotros no vamos a cuestionar que no procesen a quien a quien no identificaron. Si no identificaron, ¿cómo lo van a procesar? Pero a los que identificaron y estaban vinculados a eso, que el presidente de la Suprema Corte, al hacer la explicación ante la gente, dijo, estos son los que están cometiendo la rapiña, que lo procesen por rapiña y no por hurto. Entonces ahí no tiene nada que ver con los protocolos, tiene que ver con una decisión. Esa decisión viene porque después otro integrante de la Suprema Corte explicó que se concertaron para cometer un hurto y que era cómplice de un hurto porque se concertaron para eso, pero estaban mirando cómo se cometía una rapiña y estaba esperando que tuviera el dinero para llevárselo del lugar en algo que fue una rapiña. Se concertó para cometer un hurto, pero cometieron una rapiña. Entonces uno, ¿qué es lo que pena? La intención primera de cometer el hurto, aunque después se transformó en rapiña, o pena la rapiña. Y hay hurtos, sobre todo cuando van una persona que era una persona mayor, pero según se ve de un físico bastante grande, nadie puede pensar que esa persona lleva entre sus ropas 60.000 pesos y se lo va a dar sin ningún tipo de presión. Entonces tienen que tener incluido en el pensamiento de lo que van a hacer, que van a tener que ejercer violencia para sacarle los 60.000 pesos. Entonces eso es rapiña, de hecho,
y tenía que haber previsión de que iba a terminar en rapiña porque iban a tener que ejercer la fuerza para sacarle ese dinero. Y lo que nosotros nos quejamos es eso, que eso no fue un hurto, fue una rapiña. Esa es nuestra queja. Y la explicación que dieron en televisión deja absolutamente en pie y le da más fuerza a nuestra queja. Y no tiene nada que ver con los protocolos. Hoy se está trabajando, se va a trabajar de forma coordinada entre los fiscales y la policía. ¿Qué pasa con los jueces? ¿También se va a tratar de trabajar de algún protocolo, algún sistema para que no ocurran estas cosas que usted estaba señalando? Nosotros hemos incorporado muchos elementos a la investigación y algunos de ellos tienen que ser autorizados por la justicia, por los jueces, por ejemplo, las escuchas telefónicas. Entonces nosotros para todo ese tipo de cosas trabajamos en común con los jueces. En otros casos trabajamos en común con los fiscales. Nosotros tenemos un sistema de información policial que lo pusimos a disposición de los jueces y de los fiscales. O sea, trabajamos con todos los actores del sistema de persecución penal de acuerdo a las funciones de cada uno, pero tratamos de trabajar en conjunto. Ministro, hoy se realiza una marcha simultánea con Israel, Montevideo, Paysandú por la muerte de Frem. ¿Hay preocupación desde el Ministerio del Interior? ¿Cómo vienen las investigaciones en este sentido? La preocupación nuestra es general. Nosotros no podemos tener más preocupación por una marcha que por otra. Está habiendo distintas marchas y distintas movilizaciones contra la violencia, contra la inseguridad, y eso es lo que nos preocupa. Esta marcha tiene que ver con una forma particular de la violencia, que nos preocupa, pero nos preocupa también otras posibilidades latentes de violencia, y no tan latentes, sino concretas, nos preocupa. Esta de hoy nos preocupa. Nos preocupa lo que presentaban el otro día en la marcha que fue de la Torre Ejecutiva hasta el Palacio Legislativo. Nos preocupa los que se reunieron en el Palacio Legislativo pidiendo apoyo a la policía y leyes adecuadas. A quien ellos surgía de la muerte del asesinato de un motociclista que ayer fue procesado, que lo mató. Nos preocupa eso, esa es la preocupación de la sociedad, es un hecho real, nos preocupa. Y nos preocupa la situación de hoy también. ¿En qué se está haciendo? Por ejemplo, ¿hay verificaciones de Hay investigación, pero como se produjo el hecho en Paysandú, es muy difícil prevenirlo. Hay preocupación de si se identifica gente que anuncia que va a hacer esas cosas, que las hay. Ahora, según como lo anuncie, comete un delito o no comete un delito. El llamado al odio es un delito y cuando se detecta, se denuncia. Hay otras cosas que no son el llamado al odio, pero también nos preocupa y no siempre se lo puede detener por esas cosas.